Hola, enorme bienvenida para ti, enorme abrazo para todos. Hoy con nuestro segundo encuentro en el tema del miedo y vamos a estar revisando muy rápidamente algunos tipos de miedos que uno ya los tiene muy identificados en consulta o que se vuelven un tema de discusión cuando estoy dictando clases o conferencias de este tipo de temas. Muchos son los tipos de miedo. Hay quien tiene miedo a los perros, hay quien tiene miedo a las arañas, hay quien tiene miedo al debut, ¿sí? Es decir, a ese día que te tocó ya eh, lanzarte al ruedo. Tengo un amigo que a nivel profesional él nunca pudo surgir, siendo que tenía unas enormes capacidades como jugador de fútbol y siempre en todos los pequeños torneos que estábamos, pues él era la estrella, él era la figura, él era el que sacaba la cara realmente por nosotros como equipo. Y, pero siempre que le programaron el debut, y estoy hablando de unas 3 o 4 oportunidades, eh, nunca los pudo superar, siempre se le presentaba algo, le daba daño de estómago, entraba en gripa, entraba en pánico, salía a la cancha, quedaba bloqueado. Realmente pasó por algunos tratamientos psicológicos y su época se le pasó, nunca lo pudo superar. Es decir, hay miedos que pueden ser muy negativos para nuestra vida, aparte de los efectos que ya estaremos revisando en nuestro siguiente encuentro. Hay unos miedos que podríamos decir son un poco más grandecitos, por ejemplo, como el miedo a ser cuestionado. Entonces, el miedo a ser cuestionado hace que a veces nosotros no expongamos nuestro criterio real, sino que nos estemos a toda hora como acompañándonos, acomodando a las diferentes situaciones. No planteamos ideas nuevas por temor a qué dirán de esa idea, y generalmente aquellos que no, digamos que no han tenido esa falencia, a veces han resultado con grandes ideas, con grandes innovaciones a nivel mundial. El miedo al cambio, por ejemplo, como lo puede ser el cambio de ciudad, como lo puede ser el cambio de trabajo, como lo puede ser el cambio de pareja, como lo puede ser el cambio hasta de la forma de presentación de un nuevo corte y ese tipo de cosas. eh, También en mucha gente se queda anclado un poquito a lo viejo, a lo tradicional, por esos miedos, los miedos al cambio. El miedo a la soledad, es decir, el miedo a que en algún momento de la vida no estemos con ningún ser querido alrededor. De hecho, se ponen en furor como el tema de las mascotas, ¿no? Porque eh, las personas prefieren estar acompañados aunque sea de algún animalito, y eso está bien, pero pues dejemos ahí entre comillas que no es lo que deseo que pase, pero tengámoslo muy presente porque empieza uno a ver, y tomando como referencia algunos países, algunas ciudades del mundo y algunas épocas de la historia, eh, ha pasado a volverse un problema como a nivel epidémico en el asunto de que muchos no tienen como tener espacios adecuados para tener a los animalitos, y los animalitos terminan estando en la calle, haciendo sus necesidades en la calle, haciendo sus necesidades en los techos, multiplicándose en muchos casos de manera irregular, y eso en algunos casos ha generado enfermedades. Y a nivel histórico se han presentado casos de gobiernos que toman la decisión de un exterminios masivos, ¿no? Y yo no quiero estar a favor ni en contra de nadie, pero a veces como trotador también he visto a los ciclistas, personas que se accidentan porque un perro se atraviesa, por no querer atropellar, precisamente por el mismo amor de no querer atropellar a un animalito, pues termina sucediendo esto. Y bueno, este no es el curso para hablar de los animalitos. Allí llegamos porque hay personas que le pueden tener miedo a los animalitos, y ojalá
aquel que los quiere tener como mascotica, los tenga muy bien tenidos en su hogar, ¿sí? Ahora sí continuemos con el tema del miedo. También está el miedo al éxito. Hay quien puede tener grandes ideas, hay quien puede estar generando emprendimientos muy valiosos, pero en la medida en que se va creciendo el enano, se va creciendo la empresa, pues también eh, allí se empiezan a conjugar otras cosas, ¿no? O es miedo o es acompañado de cierto nivel de inteligencia, porque hay quien empieza a tenerle miedo a ese monstruo que se está creciendo, pero también tiene en cuenta gracias a ese miedo, es decir, no en todos los casos los miedos son negativos, también empieza a considerar que, que ese mismo éxito trae consigo a sus espaldas una gran cantidad de responsabilidades. Entonces, cuando ese éxito se está acercando, las responsabilidades se crecen y a veces no va dejando tiempo para muchas cosas que de pronto le agradan. Entonces he conocido personas que mejor desertan de ese éxito y, y deciden mejor su bienestar. Entonces ese es un miedo que en ese caso visto, para ese caso en particular, pues termina siendo benéfico. Está el miedo al fracaso, entonces ni siquiera se atreven a emprender, ni siquiera se atreven a intentar tocar el instrumento que alguna vez quisieron hacerlo y que porque ya son mayores no lo pueden hacer. Bueno, una gran cantidad de temores que les surgen a esos temores. Está el miedo a la pérdida. Hay quien tiene unos niveles más bajos, diría yo, así como entre comillas, entonces miedo a la pérdida de una prenda, de un vehículo, de algo material. Está la pérdida de un ser querido, ya es de palabras un poco mayores, pero no dejan de ser miedos en el nivel que sea. Está uno de los dos de los miedos que están muy relacionados entre sí y que son de los más universales, es el miedo a la enfermedad, pero ese termina siendo un tema discutible, porque le tenemos miedo a la enfermedad, pero realmente no todas las personas, no muchos, hacen el esfuerzo por conservar aquello que es valioso, que es la salud. Cuando conservamos la salud, cuidamos la salud, estoy hablando de del régimen nutricional, del descanso, del bienestar, de la recreación, del deporte, todas esas cosas, buenas relaciones que nos acercan a la salud, nos alejan de la enfermedad. Entonces, hay quienes le tienen miedo a la enfermedad, pero realmente no hacen nada por conservar lo que sí, por lo que sí están tal vez gozando en este momento, que es la salud. Entonces, a veces pareciera algo poco comprensible. Y obviamente ligado a la enfermedad está el miedo a la muerte, el temor a aquello que no sabemos qué es lo que va a pasar en ese instante. Y es uno de los miedos más universales y diría yo, quizás es el mayor de los miedos. Entonces todos estos miedos nosotros los estaremos abordando en el transcurso, en el desarrollo del curso y estaremos revisando qué podemos hacer, conociendo un poquito más de estos temas y sobre todo llegar al final y es poder, como se dice, eliminar, ¿por qué no?, esos miedos que terminan convirtiéndose en patológicos, teniendo presente que hay miedos benéficos, que hay miedos naturales y que hay miedos que nos mantienen en un nivel de alerta. Muchísimas gracias por estar aquí. Un enorme abrazo. Namaste.